Buenas, mi nombre es Wilson Fabián Ramírez, soy estudiante de Química de la Universidad de Pamplona y en este video les hablaré sobre las técnicas de extracción para el cannabis, específicamente el cannabis sativa. Este video se realiza para la materia de Laboratorio Instrumental 1 dirigida por el docente José Quintana. Técnicas de extracción para el cannabis sativa. El cannabis, también conocida como cáñamo o marihuana, es una especie herbácea de la familia Cannabaceae. Es originaria de las cordilleras del Himalaya en Asia. Posee distintos principios activos a los que se denominan cannabinoides. El más conocido es el tetrahidrocannabinol. Se dice que posee más de 60 tipos que tienen funciones diferentes. Algunas han sido descubiertas, otras están para ser descubiertas. Estos cannabinoides, por estar dentro de la planta, se denominan fitocannabinoides. Clase de cannabinoides. El cuerpo humano posee muchos tipos de células en nuestro organismo, en los cuales contienen sitios específicos en donde estos principios activos se pueden acoplar. Nuestro organismo también produce moléculas similares a los cannabinoides. Se llaman endocannabinoides. Por lo tanto, los cannabinoides pueden venir de tres orígenes: del cannabis, endógenos de nuestro organismo, y pueden ser sintéticos. En el cannabis, el tetrahidrocannabinol, endógenos como la anandamina y sintéticos como la nabilona. Cabe mencionar que estas son sustancias psicoactivas, las cuales van a ingresar a nuestro organismo y van a atacar directamente nuestro sistema nervioso, lo cual afecta directamente a las neuronas. La marihuana es una planta dioica, es decir, que se encuentra tanto de ejemplares como macho y hembra. Las plantas macho generan sus flores desde donde se liberan el polen para que las plantas hembras que han generado sus cálices puedan recibirlo y así quedar fecundadas produciendo las semillas. Estas semillas madurarán dentro de los cálices de la hembra para luego caer al suelo y germinar en la primavera siguiente. Esa es la reproducción sexual. También está la reproducción asexual, que puede ser por medio de esquejes. Si se hace por medio de un esqueje, quiere decir que las propiedades de la planta original no se me van a afectar porque no va a haber una réplica sexual. Es decir, la planta que se sembró por medio de un esqueje va a tener las mismas propiedades que la planta originaria, porque no va a haber grupos principales de cannabis. Como nos muestra la imagen, pueden ser índica, sativa y ruderalis. La índica desarrolla una gran cantidad de ramas, una estructura sólida y compacta y no suelen pasar el 1,5 metros de altura. Las plantas de esta variedad tienen hojas de foliolos anchos de un verde intenso y un sistema de raíces que colonizan rápidamente la maceta. El periodo de floración es corto, produciendo grandes racimos florales denominados cogollos, cubiertos de resina, muy compactos y de muy buen tamaño. El crecimiento y la floración de este tipo de plantas es más previsible, lo que ayuda a cultivar a planear su cosecha. El cannabis sativa. Son plantas con un mayor periodo de crecimiento, incluso durante la floración, muy altas. Las hojas tienen foliolos más angostos que los de las índicas y un verde menos intenso. En las zonas cercanas al ecuador, de las que son originarias, hay mucha luz y poca variación de horas de exposición entre el invierno y el verano, por lo que la planta tiene la posibilidad de crecer constantemente y desarrollar una floración más larga. Las sativas son naturalmente más aptas para el cultivo en exterior y climas cálidos, aunque se pueden obtener buenos resultados en el interior. El cannabis ruderalis. Estas plantas, en las que su floración no se rige por el fotoperiodo, es decir, no dependen de la cantidad de horas de luz que reciban para florar, se llaman autoflorecientes. En las plantas índicas y sativas, la cantidad de horas de luz que reciben se determinan en el comienzo y desarrollo de la floración.
Esta reacción al tiempo de exposición de luz no se da en las ruderalis, que comienza la floración independientemente del fotoperiodo, apenas alcanzan la madurez necesaria. Tienen bajas concentraciones de tetrahidrocannabinol y cannabidiol. Las aplicaciones del cannabis, entonces sea eh, aplicaciones. Las aplicaciones son más en la parte medicinal. Es un genial alimento para dietas vegetarianas, mejora la inmunidad y la salud cardiovascular, es beneficioso para el cabello, las uñas y los tejidos de la piel. El aceite de esta planta es una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos, enzimas, terpenos, vitaminas y fibras insolubles. También es beneficioso para mantener el equilibrio hormonal, ya que posee el ácido G-linolénico. También, debido a su gran cantidad nutricional, también se está utilizando en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Los dos artículos en los cuales me basé para las técnicas de extracción se llaman Un estudio comparativo de diferentes procesos de extracción de la cannabis sativa, considerando aspectos en escala industrial y propiedades físicas y químicas. Y la otra es una extracción por medio de un fluido supercrítico de CO2 de las semillas del aceite. En el primer artículo se compararon diferentes métodos de extracción para poder hallar ácidos grasos como el ácido palmítico, el ácido linoleico, el ácido linolénico, el ácido esteárico y el ácido oleoico. También otros compuestos que contienen aminas, ésteres, alcoholes, como se muestra en esta diapositiva, en la tabla. Métodos de extracción. Pretratamiento. Las semillas de cáñamo se limpian y se Pretratamiento. Las semillas de cáñamo se limpian y se muelen. Y mediante un análisis granulométrico, utilizando pantallas de tamaño de 0,5 milímetros y 0,4 milímetros de tamaño de partícula. El material se recogió por separado y se almacenó en el refrigerador para su uso posterior. En cuenta los parámetros para estas extracciones se tuvo en cuenta la temperatura, la presión, la velocidad de flujo, un cosolvente para el fluido supercrítico y el tamaño de la partícula. La extracción SOTL. Este es un procedimiento muy económico y fácil de usar, mediante la utilización de un solvente que entra en contacto con la materia orgánica para así obtener aceite por medio de la condensación de este mismo. Básicamente, como se muestra en la figura, el solvente se somete a calentamiento y la materia en la que se le va a sacar el aceite está dentro de un cartucho poroso, en el cual al solvente alcanzar su punto de ebullición va a atravesar este cartucho, que en la parte superior va a tener un refrigerante. ¿Qué función cumple este refrigerante? Al momento de que el solvente atraviesa todo el cartucho, va arrastrando las moléculas por su polaridad. Llegan al refrigerante y por diferencia de punto de fusión, entonces llegan y se condensan. Llegan al refrigerante, lo cual hace que se separe y se pueda obtener el aceite y caiga otra vez en el disolvente. La percolación. La percolación es un proceso desarrollado basado en la lixiviación que era adecuado para el material sensible al calor. Aquí el material se sumerge completamente en el disolvente y se deja actuar durante una larga duración para alcanzar el disolvente a través de los poros del espacio del material y el vacío entre las partículas del aceite del extracto. En este estudio se sumergió 10 gramos de polvo de semilla en 100 mililitros de N-hexano y se dejó durante 24 horas. Ahora, extracción por fluido supercrítico con CO2 como disolvente. Este es un proceso emergente debido a sus propiedades
supercríticas únicas que ofrecen los beneficios de las fases líquidas y el gas de forma simultánea. En esta extracción se tuvo en cuenta la temperatura, la presión, la velocidad de flujo, el tamaño de partículas y un codisolvente que fue etanol. La figura 11 muestra el diagrama de flujo o el proceso al cual se sometió la muestra por medio de una extracción por fluido supercrítico. Un lecho relleno de material de siembra de 50 gramos se puso con perlas de ebullición y se preparó en una cesta cilíndrica con el fin de evitar el polvo de la semilla. Para entretener de la cama, la lana de vidrio se colocó para cubrirlo. El diagrama de flujo muestra que el codisolvente se añadió a la muestra. Luego de esto se purga y pasa a un mezclador y después a un intercambiador de calor. Pero en este paso es el indicado, o sea, es el clave, porque aparte de eso, el CO2, el cilindro de CO2, se somete a una filtración, pasa también a un intercambiador de calor, pasa por una bomba, llega a altas presiones y luego llega directamente al mezclador donde está el codisolvente y la muestra. Después de esto, ahí sí pasa a un extractor para poder llegar a separar por una separación simple, para después ya obtener el aceite. Lo bueno es que la muestra sale totalmente pura sin tener partículas de disolvente o líquido del disolvente o del cosolvente. La ultrasonicación es también el proceso de extracción de tendencia al considerar frecuencias ultrasónicas mayores a los 20 kHz. La propiedad única de la ultrasonicación es la participación de las propiedades químicas y físicas, tanto los efectos en el tiempo de separación y la extracción reducida. Se utilizaron 10 gramos de material de semilla, se disolvió con 100 mililitros de N-hexano y se expuso a ondas ultrasónicas a diversas amplitudes, diversos ciclos de trabajo y tiempo de extracción a temperatura ambiente. La pirólisis es un proceso ampliamente utilizado en la industria química para la producción de bioaceite. Se basa en la descomposición térmica de los materiales en una atmósfera. Ahora, la extracción UTS y la extracción STU. ¿Qué significa la extracción UTS? Estas están mezcladas con el sistema Sotlet, es decir, una se nombra ultrasonido tratado por Sotlet y la otra es Sotlet tratado por ultrasonido. En la siguiente imagen se muestra el proceso general de las extracciones en las cuales se compararon 6 tipos de extracción. A la derecha aparecen los pasos de la extracción. Entonces acá lo que me parece más importante es el tema de la extracción STU y la extracción UTS. Entonces las dos van de la mano con el ultrasonido y con la extracción Sotlet. En la STU quiere decir que el proceso, el material residual de la ultrasonido se pasa, ¿sí?, a esta extracción y otra vez se somete a ultrasonido, es como un reciclo. La otra, la UTS, quiere decir que el material residual del ultrasonido se pasa por esta, pero otra vez se hace por Sotlet, ¿sí? Y otra vez se vuelve a hacer y se obtiene lo mismo. Rendimiento. El rendimiento del fluido supercrítico es de 36, el 36.26, de Sotlet 36.30, de percolación 30.78, de ultrasonido 35.72, de UTS 37.30 y de STU 36.94 y de pirólisis 18.94.
Se puede observar que el rendimiento más bajo es de la percolación y el de la pirrólisis. Eh, el más alto fue el de el UTS, que es el que utiliza el Soxhlet nuevamente, que es del residuo del ultrasonido. Análisis de cromatografía de gases de aceite de cáñamo extraído a través de diferentes procesos de extracción. Bueno, en la siguiente tabla se muestra son los compuestos, los componentes a extraer y se hace una comparación de los métodos utilizados. Y acá cabe resaltar que la extracción por fluido supercrítico es la que posee un mayor rendimiento, una mayor extracción de los, no tanto mayor rendimiento, una mayor extracción de los componentes. Y debido que en este método la muestra sale totalmente pura, sin muestras de disolvente. Seguido de esto sigue el Soxhlet. El Soxhlet también logró extraer gran mayoría de los compuestos y también los ácidos grasos, todos los ácidos grasos, igual que en el fluido supercrítico. Morfología de cada muestra extraída por fluido supercrítico, por Soxhlet, por percolación, por ultrasonido y las dos asistidas por ultrasonido que involucran el Soxhlet. Bueno, según esta figura de la morfología de cada muestra, se demuestra que el aceite se distribuye uniformemente sobre la superficie del material fresco, mientras que en bruto se rompió y las superficies irregulares de las muestras extraídas exhibió la recuperación de petróleo de una. Cabe resaltar que la extracción por VTS, como se muestra en la imagen, tiene huecos grandes y profundas en la muestra extraída, la más alta recuperación a través del proceso. Básicamente, según la imagen, se puede concluir o llegaron a la conclusión que la ruptura de las paredes celulares en gran medida influyen en la tasa de extracción. Resultados consolidados para los diferentes procesos de extracción. Este análisis lo hicieron en base de tres factores, que fue el rendimiento, los ácidos grasos, los grupos funcionales, la morfología, un análisis económico y la energía de eficiencia. Entonces, el que tuvo mayor rendimiento fue el sistema de VTS, que tuvo un rendimiento del 37.30%. Todas presentaron los grupos funcionales. La que tuvo mayor absorción la que retuvo más los ácidos grasos fue la Soxhlet, y la que tiene una mayor energía también es la Soxhlet. La energía es baja. El segundo artículo es la extracción de fluido Segundo artículo es la extracción por medio de fluido supercrítico del aceite en las semillas de cáñamo. Los componentes a extraer fueron principalmente ácidos grasos, tocoferoles como el alfa y el gamma tocoferol y pigmentos como la clorofila y carotenos. Bueno, en este caso el pretratamiento que se le hicieron a la muestra o a las semillas de cáñamo se tamizaron usando un agitador de tamiz vibratorio, como se muestra en la imagen, durante 20 minutos, sobre 200 gramos de carga que se utilizaron en cada tamizado. El método utilizado fue el prensado en frío. La presión en frío, el prensado en frío, es un modo de extracción exclusivamente mecánico que se realiza a baja temperatura, preservando de este modo la porción de ácidos grasos esenciales, vitamina C, antioxidantes naturales y no necesita ningún aditivo. La primera extracción, denominada primera presión, da como resultado un zumo de frutas puro y verdaderamente oleaginoso. Se realizó de la siguiente manera. Se obtuvo pulsando o presionando 1 kilogramo de semillas de cáñamo utilizando los parámetros siguientes, que fue temperatura de prensa de cabeza a 60 grados, una frecuencia de 20 Hz y un uso de la boquilla de ID a 6 milímetros. El prensado de las semillas se realizó en un speller tornillo con capacidad de 20 a 25 kilogramos por hora.
Aquí también utilizaron la extracción Sorle con un disolvente orgánico y una extracción por fluido supercrítico utilizando también CO2. Entonces, en la de disolvente orgánico, este se midió mediante sistemas de extracción automatizada Zoster. Con el hexano, 5 gramos de semillas de cáñamo de tierra se extrajo con 120 mililitros de N-hectano hasta totalmente agotado. Según todo el proceso, duró 2 horas y 45 minutos a 180 grados centígrados. En la extracción por fluido supercrítico se utilizó como disolvente en la extracción. La pureza del CO2 utilizando para la extracción era de 99.97%. Se caracterizan para altas tasas de transferencia de masa, líquidos como la densidad y la selectividad variable. Nuevamente, una de las características más importantes de esta técnica es que el extracto es libre de disolvente. Los costos. En la industria alimentaria está siempre en busca de procesos que pueden minimizar el impacto ambiental, reducir residuos tóxicos, el uso de subproductos más eficientes y obtener productos de alta calidad con buenas propiedades nutritivas y organolépticas. La extracción por fluido supercrítico es altamente costosa y necesita una inversión del equipo, por eso su costo. Los parámetros que se evalúan es la presión y la masa del disolvente, la velocidad de flujo. En estos experimentos se mantuvieron como constantes a 300 bar y 1,94 kilogramos por hora respectivamente. Bueno, el rendimiento. Se examinó el efecto de la temperatura en 40 y 60 grados y presión de 300 y 400 bar sobre el rendimiento de extracción, así como sobre el contenido de ácidos grasos y tocoferoles de aceite de semilla de cáñamo obtenido por CO2 super. Cabe resaltar que el contenido de aceite en las semillas de cáñamo es de un 28 a un 35% dependiendo de la variedad, del clima, de la zona geográfica, del tipo de cultivo, de cómo se cultivó esa planta. Según estas curvas de extracción, se puede observar que la temperatura no tiene significancia influenciada en el rendimiento de la extracción. Además, durante el análisis del impacto de presión en el rendimiento de la extracción, la temperatura y la velocidad de flujo del disolvente se mantuvieron constantes. Como era de esperar, el rendimiento de aceite de semilla de cáñamo aumentó con el aumento de la presión de la extracción, de manera que la solubilidad del aceite de la semilla a una presión inferior a 300 bar, el aceite de semilla tiene una solubilidad muy baja, mientras que mediante el aumento de la presión hasta 700 bar, la solubilidad aumenta significativamente. En la tabla 1 se muestra el contenido de pigmentos. Bueno, en la tabla 1 se muestran los contenidos de pigmento por fluido supercrítico y en la tabla 2 los efectos de la temperatura o la variación de la temperatura en la extracción de ácidos grasos y tocoferoles. Bueno, cabe resaltar que en la tabla 1 el contenido de clorofila va variando dependiendo del tiempo de extracción, es decir, por eso la tonalidad amarilla a una tonalidad mucho más verdosa. En la tabla 2 se puede ver la influencia de la temperatura afecta totalmente la presencia de tocoferoles. Cabe resaltar que el ácido graso principal es el ácido linoleico. Cabe resaltar que el tiempo de la extracción no tuvo influencia sobre el contenido de ácidos grasos, pero sí tuvo influencia en el contenido de clorofila y carotenoides. En la figura 1 muestra un ejemplo gráfico del aceite de semilla de cáñamo que fue recogido durante el proceso de extracción a una temperatura de 40 grados Celsius y una presión de 300 bar. Se observó que el color en los cambios de aceite recogidos desde el principio hasta el final del proceso de extracción, en principio el color del aceite estaba casi completamente amarillo. Durante el proceso de extracción recibió un color, una tonalidad más oscura, un verde oscuro. Esto
debido a que la mayor parte de los pigmentos importantes del aceite de cáñamo es la clorofila. Además, los carotenos también se presentan allí. Bueno, en la tabla 6 se muestran los ácidos grasos, los tocoferoles y los pigmentos que contenían la semilla de aceite, obtenido por los diferentes métodos, están desde los ácidos grasos, desde el ácido palmítico, linoleico, oleico y linoleico, y los tocoferoles y los pigmentos como la clorofila y los carotenos. Entonces se puede ver que el aceite de cáñamo obtenido por fluido supercrítico con CO2 ha seguido el contenido total más bajo de pigmento por aceite que el obtenido por el método de Sol, mientras que el aceite obtenido por presión en frío tiene el mayor contenido total de pigmento. El más alto contenido de pigmento obtenido por presión en frío se puede atribuir a la destrucción mecánica intensiva de células de semilla de cáñamo y la destrucción total del cloroplasto o parcial.